El presidente de la República regresó luego de participar en la coronación del rey Juan Carlos. La actividad de la monarquía es la primera vez, lógicamente, que un presidente participa en una actividad de esta naturaleza y sobre todo si es en el Reino Unido de Inglaterra, porque la reina Isabel, la vida le alcanzó para mucho, demasiado, dirían algunos. Pero solo la información, porque no vamos a meternos en el tema de la viabilidad de este tipo de instituciones en los países. Vamos a quedarnos en lo nuestro, en lo local. Y ciertamente en lo local, creo que el tema de la Cámara de Cuentas tiene que llamar a preocupación a las autoridades dominicanas, pero sobre todo a la sociedad. Cámara de Cuentas es un órgano constitucional que tiene una función fundamental para la buena administración y ejecución presupuestaria de todas las instituciones públicas. Lamentablemente, el proceso de prostitución institucional que ha vivido la República Dominicana no escapó de esta institución que en los últimos años ha sido posiblemente no el hazmerreír de las instituciones, pero sí parte de ese coro de funcionarios que se han apandillado para hacer servirles o servirles a quienes le han nombrado. Tuvimos una experiencia en el cuatrenio pasado, aunque se puede decir que no salió a la luz grandes contradicciones en torno a esa Cámara de Cuentas, parece que se pusieron de acuerdo en algo: no hacer nada. Y lo poco que hicieron, según lo que ha surgido, lo hicieron mal, porque fue actuar prima facie en contubernio con los desórdenes que en términos administrativos de manejo de recursos se estaba produciendo durante los gobiernos pasados. Un país en que su Cámara de Cuentas mira para otro lado o sencillamente maquilla los informes que debiera trabajar con criterios éticos de cara a contribuir a ordenar la casa, evidentemente que nos dice, cuando no lo hace, lo mal que anda la institucionalidad del país. Dice el presidente de la Cámara de Diputados que para hablar con los titulares de la Cámara de Cuentas tiene que ser con las cámaras de televisión. Yo eso no lo entiendo. O sea, usted sabía el nivel de conflictividad porque ya se reunieron con ellos y sencillamente no hicieron nada. Se reunió con esa Cámara el presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, y el presidente de la Cámara de Diputados. Supuestamente se habían apaciguado las cosas, pero evidentemente no. Y yo creo que las lecturas que tenemos que sacar, sobre todo de lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Pacheco, es que tampoco ellos le prestaron la debida atención a las cosas que estaba pasando
en ese pleno que aparentemente, y así lo ha dicho su presidente, no se ponen de acuerdo. Y yo creo que eso, dentro de todo lo negativo, es algo positivo, que no se hayan puesto de acuerdo. Ustedes se imaginan que también esta Cámara de Cuentas, en nombre de la paz interna, pactaran para hacer lo mismo que estaba haciendo la otra. Este país no se merecía ni se merece eso. Se perfila que hay dos bandos. Un bando que parece que quiere hacer las cosas bien y otro bando que se resiste al interior de la Cámara de Cuentas. Y ante esa situación, esperemos pues que la Cámara de Diputados, que está convocada mañana a sesionar, y que dentro de los puntos está la integración de una comisión para investigar lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, porque varios legisladores, incluyendo al señor Pacheco, han presentado propuestas de resolución para que se cree una comisión e investigar la realidad de lo que está ocurriendo con los integrantes de la Cámara de Cuentas. Dice el presidente también Pacheco que las personas que se eligieron tienen mucha capacidad y que hay un problema de sinergia, que no se ponen de acuerdo. Yo creo que el asunto no puede ser tan simple como que no se ponen de acuerdo. Ahí tiene que haber otras cosas, que ojalá la comisión que habrá de designarse pueda hacer una investigación y que ponga de conocimiento de la sociedad y de la Cámara qué es lo que está pasando con esa Cámara de Cuentas, que tantas expectativas, esperanza había generado en esta sociedad, sobre todo por lo que dije anteriormente. Pasamos de una Cámara nula, que actuó en consecuencia con lo que habían venido haciendo otras gestiones dentro de ese órgano. Y toda la apuesta se hizo a la juventud, a la renovación, el cacareado proceso de transparencia y de despolitización, o mejor dicho, de no afiliación partidaria de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas, y se entendía que eso iba a dar resultados diferentes a lo que estamos viendo hoy, en que un presidente dice que es un preso de confianza. Imagínese usted. Y el país esperando resultado de las auditorías que ha iniciado esa Cámara o la que no ha realizado, para seguir contactando cuál era la situación real que pasaba en las instituciones públicas en la República Dominicana, que se manejaban como colmados de familias. Y eso no puede ser lo que le traiga esta Cámara al país, una conflictividad por cuáles son los intereses que están defendiendo, porque es claro que no son los intereses de la mayoría. Porque si eso importara, ahí esa capacidad, esa inteligencia se pusiera a un lado, y en los puntos coincidentes de cara a hacer el trabajo que demanda las instituciones públicas, no solo del pasado, sino del presente, debieron dar un paso al frente. Pero evidentemente que no, que la cosa no parece que ande por ahí. Pero además, no puede ser un pleito por quién es el presidente o la presidenta, porque eso viene con el paquete. Si a usted no lo nombraron, aguante. Te aguanta que le toque su turno alguna vez. Pero tampoco se puede convertir en un obstáculo para que una institución, para que un pleno no pueda desarrollar
las funciones que le corresponden. Es obvio que esto viene de lejos. Nunca se me olvida cuando una presidenta de la Cámara de Cuentas dijo que con los recursos que se habían dilapidado en el país se podían construir dos Repúblicas Dominicanas. Pero eso fue un decir de los decires, porque tampoco esa gestión pudo presentar, que yo recuerde, resultados sustanciales en términos de asumir la fiscalización externa que le compete para velar porque los recursos que tengan que ir, por ejemplo, a educación, a salud, a cultura, no se queden en manos de los administradores públicos. Pues esa gente llegan ahí y se olvidan de cuál es su función. Ojalá estas aguas traigan otras cosas, que pensemos ya en ponerle coto de una vez y por todas a esta situación, que una parte de la clase política del país piense mínimamente, no en sus intereses, sino en los intereses del pueblo y de la nación dominicana, que ha sido sacrificado por la clase política en su histórica confabulación con el sector empresarial. Porque para que haya una clase política como la que hemos tenido, tiene que haber una parte, ese contrapoder, que efectivamente lo ejerce el sector económico, porque la ciudadanía solo es buena para usarla cada 4 años. Hacerle creer que son importantes, que ellos deciden, cuando en realidad quien sigue decidiendo los destinos del país es el señor dinero. Ese es el que manda. A ellos obedecen nuestros y nuestras políticas que han llegado al ejercicio del poder. Sus acciones fundamentales van en dirección de no tocar esos intereses, aunque a la mayoría de la sociedad se lo esté pasando muy mal, porque en definitiva sabemos, y yo creo que eso está más que claro, que las autoridades no responden a quienes votan, sino a quienes financian. Y hasta que esa sociedad no decida movilizarse, generar conciencia colectiva de que nuestras organizaciones políticas, de que nuestros dirigentes políticos necesitan ser inyectados con una dosis de transformación que debe venir de la presión desde abajo para encauzarlo por el camino que deben conducir los destinos, o sencillamente desecharlos, porque no es justo que el esfuerzo, el sacrificio de la mayoría de los hombres y mujeres de este país se quede en manos que lo único que han hecho es aprovecharse del desconocimiento en muchos casos y de la buena fe de la gente, que termina delegando su confianza en autoridades que al final terminan burlándola. Y no solo ocurre con lo que se votan directamente, sino también con muchas de las que son designados por las autoridades. El Senado, la Cámara de Diputados, la sociedad tiene que presionar a esas dos instituciones en este momento, que son las que tienen la responsabilidad de nombrar. En un caso presentan la terna, el Senado decide,
Pero sabemos que todo eso se hace bajo el visto bueno de la dirigencia política. El presidente de la República siempre juega un papel estelar, pero los presidentes y los secretarios generales de las organizaciones políticas que tienen representación congresional, si no hay una repartidera de puestos, ahí no se nombra a nadie, lamentablemente. Entonces, la institucionalidad del país tiene que estar por encima de los intereses partidarios, porque lo que ha primado hasta ahora es que el interés del partido está por encima del interés de la nación.